es el caso de Milei, que, bueno, quieren básicamente hundirnos en la pobreza para seguir enriqueciéndose ellos, ¿no? Y bueno, dicho esto, pasemos entonces al tema nacional, ¿no? Hablemos de la situación del país. Eh, bueno, a nivel nacional, lo novedoso esta semana, aunque ya es algo que viene de tiempo, pero es que nuevamente entramos en una situación de crisis aguda, sobre todo por la escasez de combustible, ¿no? Tan aguda la crisis que el gobierno tuvo que salir a tratar, bueno, a reconocer que no nos alcanza para comprar y para abastecer de gasolina y diésel al país y lanzó sus 10 medidas, ¿no? 10 medidas que realmente fueron vistas en general por la población como, bueno, como que no solucionan nada, ¿no? En realidad, y más bien incluso generaron mayor crisis, ¿no? Y mayor preocupación en general en la población, ¿no? Al día siguiente del anuncio del gobierno de Arce y sus ministros con los 10 puntos, bueno, los mercados a nivel nacional se abarrotaron, todo el mundo estaba queriendo comprar lo necesario, arroz, azúcar, etcétera, para hacer frente a una situación de desabastecimiento, de crisis general. Y claro, ¿no? O sea, decir que, bueno, nuevamente clases virtuales, nuevamente la virtualidad, horarios continuos, eh, que el sector público va a disminuir el uso de sus automóviles, etcétera. Bueno, pues realmente es una situación de crisis, ¿no? Que señala eso. Y el tema de incluso, ¿no? Bueno, eso no estuvo entre los 10 puntos, pero habilitar para que YPFB pueda usar criptomonedas para pagar y abastecer de hidrocarburos el país, ¿no? De combustibles, gasolina y diésel. Bueno, realmente brutal eso, pero bueno, ahí un poco me parece que es importante analizar acá una situación, porque las exigencias que hay de lo peor de los sectores, bueno, de lo peor de los parásitos del país, los grandes empresarios, la CAINCO, la CAO, ¿no? La agroindustria, ¿no? La oligarquía terrateniente y básicamente le están diciendo al gobierno que de una vez dé el gasolinazo y no faltan las voces también que dicen que de una vez vaya el tema de la devaluación de la moneda para, entre comillas, solucionar estos problemas, pero eso es totalmente falso y tenemos que rechazarlo de esa forma, ¿no? Bueno, primero, como parte del análisis, tenemos que decir que no corresponde que un gobierno que ya está de salida, con muy poca aprobación de la población, aunque bueno, Arce todavía se las da de candidato y quiere tratar de ser reelegido, pero no le corresponde tomar ese tipo de medidas tan fuertes a un gobierno que ya va de salida, ¿no? Y básicamente lo que quieren es que este gobierno asuma esas tareas que obviamente van a generar un repudio total de la población, que en los hechos nos van a empobrecer a todos los trabajadores bolivianos y así el siguiente gobierno que entre ya va a decir, bueno, el anterior gobierno ya hizo, ni modo, ¿no? Entonces, y así se queda la cosa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es repudiable eso y no se puede aceptar que un gobierno que va de salida tome medidas que realmente van a afectar históricamente al país, ¿no? Una devaluación y un gasolinazo que justamente han sido repudiados por el pueblo ya hace muchos años, ¿no? Bueno, eso en el marco más general pero, o sea, perdón, en el marco más concreto en realidad, ¿no? Más de la coyuntura y de lo que están exigiendo, ¿no? El gobierno todavía se resiste, porque obviamente si Arce toma estas medidas, ya fue, ¿no? Ahí quedó sus posibilidades y cualquier deseo que pueda tener de ser candidato, ¿no? Arce todavía está jugando a tratar de que se le aprueben sus contratos de litio y reciba algo de plata ahí, alguna donación china o rusa, y que le aprueben las deudas, porque ese es el centro de su campaña, que le aprueben en el Parlamento que el país se endeude por varias décadas más para que pueda tener plata para estas elecciones prácticamente, ¿no? Para salvar la crisis hasta que sean las elecciones. De ahí ya se verá, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente Arce no puede decirlo, pero bueno, ¿cuál es la exigencia? Ese es el tema, ¿no? Y eso me parece que es fundamental tenerlo claro. ¿Qué dice Evo Morales y qué dicen los derechistas que se tiene que hacer en el país? Y es importante aquí decir que Evo Morales está de la mano políticamente con la derecha, ¿no? Con Tuto, con Doria Medina, etcétera, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Que se dé el gasolinazo, que se suban los precios de los combustibles
y que de una vez que se sincere o palabras de ese tipo dicen, pero básicamente que hay una devaluación de la moneda boliviana respecto al dólar, ¿no? Entonces, en eso justamente están coincidiendo todos los actores masistas y derechistas, ¿no? Obviamente Arce no lo dice de frente, pero poco a poco empezó a hacer eso, ¿no? De hecho, en su gobierno, con la incorporación de esta nueva gasolina, obligándonos de una u otra forma a acceder a esa gasolina, dado que no hay la dotación que debería haber de la gasolina subvencionada tradicional, ¿no? Y de la misma forma, bueno, empezó a circular de que ya se está generando un mercado negro de gasolina en varios lugares, sobre todo en el interior, en las distintas provincias, en Santa Cruz, etcétera, por el tema de que, bueno, a estar 2, 3, 5, 6, 10 horas haciendo fila, la gente prefiere pagar el doble de la gasolina para obtener lo que necesita para trabajar, ¿no? Básicamente, ¿no? Sectores de transporte, gente que realmente necesita para trasladar productos, etcétera, o para trasladarse, para transportar personas, ¿no? De las distintas provincias, o también para el tema de los cultivos, ¿no? Entonces realmente es muy fuerte ese tema. De hecho, estamos viviendo justamente un gasolinazo de facto y de hecho estamos viviendo con el incremento constante del dólar, la devaluación, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que decir y ser empáticos en eso, que estas medidas no son necesarias. Estas medidas son las que nos están imponiendo los grandes empresarios, los grandes capitalistas que están en el país, las transnacionales, la oligarquía terrateniente, a través de los gobiernos, del gobierno y de sus candidatos para que entren al gobierno, porque toditos son defienden esos mismos intereses, incluido Evo Morales, incluido Arce, y obviamente todita la banda de delincuentes de Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y compañía, Manfred Reyes Villa, etcétera, Chi, en eso sí coinciden plenamente, ¿no? Nos quieren imponer este plan. Están hablando de un nuevo 21060, están hablando de una nueva derrota para el pueblo trabajador boliviano y eso tenemos que repudiar. Y lo que tenemos que decir acá, esas medidas no son necesarias. Lastimosamente ha habido algunos sectores transportistas, etcétera, que se ven tan golpeados por esta situación de crisis que dicen, bueno, de una vez que haya eso, para que porque ya no podemos seguir así, ¿no? Si no tienen gasolina, aunque sea ya que nos aumenten el precio para poder trabajar, ¿no? No se dan cuenta la derrota que realmente esto significaría para los ingresos. Pero es más, o sea, bueno, para los ingresos y para la vida en general del pueblo trabajador. Pero es más, estas medidas no son necesarias. No se necesita tomar esto. Al igual que en el 86, y eso es importante recalcar, no fue necesario un 21060. Esas fueron las medidas ¿para qué? Para garantizar que los grandes capitalistas en el país, transnacionales y oligarcas terratenientes, bueno, banqueros, grandes empresarios, garanticen y sigan manejando el país, sigan obteniendo ingresos y más bien se enriquezcan mucho más y se destruya, digamos, la base social de los trabajadores, ¿no? En su momento, en el 21060 fue la relocalización, justamente la devaluación y la destrucción de grandes conquistas de los trabajos, de la libre contratación, que justamente llevó a que hoy en día en el país hay una informalidad del 85%, ¿no? 85% del país son informales, somos emprendedores o lo que quiera llamar el gobierno, empresarios incluso, se nos dice muchas cosas y obligan que se facture, pero bueno, esa es la situación a la que llevó y eso no era necesario. ¿Cuál era la otra alternativa? Y esa es la misma situación en la que estamos hoy en día. La alternativa, desde la perspectiva de los trabajadores, es de que el trabajador no pague la crisis, que el trabajador no sufre el ajuste. ¿Por qué? Porque el trabajador nunca se ha beneficiado de los momentos de bonanza ni nada de eso. ¿Quiénes se han beneficiado de todo esto? Las grandes transnacionales, que ellas son las que se han secado nuestro gas. Son los grandes empresarios agroindustriales, los terratenientes del Oriente que han gozado de grandes beneficios del Estado sin pagar impuestos, con subvenciones, con una serie de beneficios incluso que han permitido que ingresen agrotóxicos y además que incendien nuestros bosques para que puedan exportar productos agrícolas, carne, soya, etcétera, para enriquecerse y no pagaban impuestos prácticamente. Es una miseria de impuestos que daban que no cubrían ni una parte siquiera de las subvenciones que recibían del Estado. Entonces son ellos los que se han beneficiado, se han enriquecido enormemente y bueno, junto con ellos los grandes empresarios, la banca privada y son ellos los que tienen que pagar este ajuste. La salida, al igual que fue en el 86, en lugar de que el pueblo trabajador sufra y como se sufrió todos los años 90 ese terrible ajuste y esa caída que aún no nos hemos recuperado y por más discursos que ha habido del MAS, nunca se recuperó el nivel de vida que había antes, el tema de la jubilación al 100%,
servicio de salud que servía mucho mejor y que ahora está prácticamente destruido, etcétera, etcétera. Bueno, la única salida en ese sentido es esa, ¿no? Lo que necesitamos hoy en día es decir no a su gasolinazo, no a su devaluación. Lo que queremos es de que paguen los que se han beneficiado, los que se han enriquecido a costa del país, a costa del pueblo trabajador. Son esos parásitos que nos han ido sacando el dinero y han ido absorbiendo la sangre del país durante tantos años y que ahora quieren seguir haciéndolos. Y son los primeros en decir, bueno, que se libere el costo de la gasolina y que sea negocio privado. Ahí nos enriquecemos nuevamente los grandes empresarios. Eso es el Caín, Colacao. Es brutal lo que están pidiendo. Ellos lo que quieren es enriquecerse a costa del hambre del pueblo trabajador. Quieren imitar lo que está haciendo Milei, donde los millonarios ahí se están enriqueciendo más y el pueblo trabajador no tiene ni siquiera para comer cada día, ¿no? Realmente es terrible esa situación a la que nos quieren llevar y ahí y tenemos que decir claramente, Evo Morales está con ellos. La política que plantea Evo Morales es la misma y es lo que está aplicando el gobierno de Arce poco a poco, disimuladamente, porque todavía quiere ser candidato. Basta de eso y tenemos que organizarnos y unirnos. Todo el pueblo trabajador, las distintas organizaciones, los sindicatos, por el tema de justamente luchar por una salida al servicio del pueblo trabajador en contra, para que realmente la crisis la paguen los que se han beneficiado, los que se han enriquecido, que vaya un ajuste contra la oligarquía terrateniente, que esas tierras vayan para el pueblo campesino, que haya una revolución agraria, que se expulse a las transnacionales, que se ponga un fin a este saqueo que hay tanto en minería, pero que ha habido en hidrocarburos y que nos ha quitado el gas y nos ha quitado los ingresos, y eso es lo que necesariamente nosotros tenemos que decir, primero que nada, ¿quién se ha acabado el gas? ¿Quién se ha secado el gas? Las transnacionales. Ha habido una falsa nacionalización que dijo Evo Morales, eso también es una gran mentira que engaña y confundió a mucha gente. Nunca hubo nacionalización de verdad, las transnacionales siempre siguieron en el país y se acabaron el gas. Y Evo Morales permitió eso, Evo Morales y su ministro entonces Arce. Y obviamente estaban chochas las transnacionales y también los grandes empresarios. La oligarquía terrateniente de Santa Cruz, bueno, que se ha beneficiado todos esos años, le dieron su caballo millonario a Evo, le dar todas las declaraciones de que no hubo nadie que haya hecho tanto por Santa Cruz, pues son reales. No hubo nadie que les dio tanto, pese a que, bueno, Banzer y un proyecto desde Víctor Paz Tesoro desde el 52 les fueron dando tantas cosas a los oligarcas para que se forme esa supuesta burguesía nacional que no tiene nada de nacional y que justamente están acostumbrados a vivir a costa del resto del país y a costa del pueblo trabajador, pues bueno, ellos son los que tienen que pagar esta crisis y se tienen que expropiar esas tierras, se tienen que expropiar las nacionales y de ahí va a aparecer los dólares que se necesitan y de ahí va a aparecer también la posibilidad de tener nuevamente el gas, la gasolina, los hidrocarburos que necesitamos, el diésel. Entonces, esa es la política y eso tenemos que tener con claridad. No es necesario un gasolinazo, no es necesaria la devaluación. Lo que es necesario es que los grandes capitalistas del país paguen las cuentas, dejen de saquearnos, dejen de vivir a costa del pueblo trabajador y que realmente el pueblo trabajador más bien sea el que les ajuste a ellos y que haga cuentas de cuánto han ido saqueando, robando al país, robando y viviendo de la sangre del pueblo trabajador boliviano y avanzar en ese sentido en la construcción de una alternativa que realmente permita aplicar esta política. De cara, digamos, a la situación que estamos viviendo frente a las elecciones, tenemos que decir eso justamente, ¿no? Que ni Evo ni la derecha representan los intereses del pueblo trabajador y que realmente necesitamos una alternativa, tanto a nivel electoral, pero incluso dadas las terribles restricciones que impiden y la ley antidemocrática de partidos que restringe la participación popular en elecciones, que tenemos que recalcarlo una vez más. Bueno, dado eso, igual tenemos que organizarnos para resistir, para movilizarnos y para pelear contra un gasolinazo y contra la situación que estamos viviendo, para pelear contra la devaluación y para exigir que se den soluciones. Y si no pueden darlas todas las alternativas del orden empresarial capitalista que viven en el país, pues seremos los trabajadores los que pongamos orden en el país y dejemos de que siga gastándose en estos parásitos que nos han dejado sin gas, que se llevan cada día los dólares, incluso a otros países, y que, bueno, el gobierno le sigue dando dólares a la oligarquía mientras no hay para el resto del país, ¿no? Y la oligarquía todavía tiene la dotación y son de los primeros en recibir diésel y distintos carburantes, que es lo que, bueno, para su producción que necesitan, ¿no? Para seguirse enriqueciendo a costa del pueblo trabajador boliviano. Bueno, señalar eso en general, en el marco de, bueno, novedades, etcétera, que hay en el marco electoral, pero en las campañas
que ya están derrochando incluso, no sé, miles de miles en grandes banners, spots publicitarios, redes sociales, para eso sí hay dólares, ¿no? Para pagar anuncios en YouTube, tanto de parte del gobierno como de los candidatos derechistas, Tuto, Doria Medina, etcétera, ¿no? Ellos sí tienen dólares para pagar eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer frente los trabajadores y más allá de las novedades y pequeños alianzas, divisiones, peleas que puede haber entre estos frentes, lo que necesitamos es una alternativa del pueblo trabajador que plantee una solución de fondo al servicio del pueblo trabajador, una revolución agraria, la expulsión de las transnacionales, retomar lo que alguna vez fueron las banderas de octubre del 2003, que fueron las que permitieron que tengamos alguito de mejora de condiciones los primeros años después de eso, pero que rápidamente el gobierno de Mas y Evo Morales nos lo fueron recortando y nos fueron dejando ante una situación de crisis muy similar a lo que teníamos con el neoliberalismo, porque con Evo y con el MAS nunca se fue el neoliberalismo, siguió, y ahora lo que necesitamos es romper definitivamente con el neoliberalismo, romper definitivamente con esta economía de saqueo de Bolivia por parte de las transnacionales y los oligarcas terratenientes. Bien, Miguel, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. No, solamente destacar eso de que es necesaria la lucha popular y de los trabajadores para impedir que esto siga, este, porque va a ir empeorando. Gane quien gane de los partidos que legalizados, por eso hay que buscar una alternativa distinta, este, y sobre todo también la lucha, ¿no? Ujú. Unida de los trabajadores. Por eso.